¿Es justo tenerle miedo al cambio climático? ¿Realmente tiene consecuencias? ¿Cómo empieza y cómo afecta a Colombia? Todo eso lo verás aquí, en este gran documental. Bienvenido. La historia del descubrimiento del cambio climático comenzó a principios del siglo XIX, cuando se está empezando a sospechar por primera vez que habían cambios naturales en el paleoclima y se estaba empezando a identificar algo conocido como el efecto invernadero. Pero en sí, la primera persona en alertar al mundo públicamente eh, sobre el impacto del CO2 en la atmósfera fue el científico y profesor sueco August Arrhenius. Él, en abril de 1896, en un ensayo, estaba especulando sobre las consecuencias que traería el CO2 cuando se emitía en grandes cantidades. Para finales de ese mismo ciclo, como parecía que el desarrollo industrial no tenía impacto en la naturaleza, nadie tomó en serio la teoría de Arrhenius. 42 años después, un ingeniero inglés llamado Stewart Calendar empezó a relacionar el aumento de la temperatura del planeta entre los años de 1890 y 1938 con el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto hizo que el mundo empezara como a prestar atención y a entender más sobre este tema. Calendar considera esto como algo bueno, ya que según él, al ser un calentamiento progresivo, retrasaría la llegada de la glaciación. De 1950 a 1980 se recogieron datos que mostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando a gran velocidad. Esto generó que en 1988 se creara el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, más conocido como el IPCC por sus siglas en inglés. Esto se dio por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 1990 este grupo presentó un primer informe de evaluación, en el que se veía reflejadas las investigaciones de 400 científicos. En este se afirmó que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real y se pedía a toda la comunidad internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo. Las conclusiones del IPCC alentaron a los gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hoy en día el IPCC tiene una función claramente establecida y es que en vez de realizar sus propias investigaciones, ellos examinan las investigaciones realizadas en todo el mundo y en base a esos publican informes periódicos de evaluación y elaboran informes especiales y documentos técnicos. Esos informes del IPCC se utilizan con frecuencia como base para la toma de decisiones que son tomadas en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Algunas de las observaciones incluidas en el cuarto informe, que fue un informe de gran ayuda para que la población mundial empezara a ser conscientes del cambio climático, son estos: la lluvia y sequía. Y es que ellos dicen que desde la revolución industrial ha habido grandes cambios en los regímenes de lluvia de todo el mundo. Por ejemplo, ahora llueve más en las partes orientales de América del Norte y del Sur, en el norte de Europa y en el norte y centro de Asia, pero también ha empezado a llover menos en el Mediterráneo, en el Sahel, en el sur de África y en partes del sur de Asia. O por ejemplo, el calor, que a lo largo de los últimos 50 años los días fríos, las noches frías y las escarchas han sido menos frecuentes en la mayoría de las superficies de la Tierra, mientras que los días y las noches cálidos han aumentado su frecuencia. Como vimos en una parte del informe, acontecimientos históricos como la revolución industrial tienen un gran impacto en la climatología del planeta, y las guerras no se quedan para nada atrás, ya que termina la Segunda Guerra Mundial. A lo largo del periodo de la posguerra, conocido como la Guerra Fría, la producción industrial se elevó a su máxima potencia. Los científicos monitorearon drásticas variaciones en la temperatura del planeta, como 2 décadas de intenso frío, de 1950 a 1970, y luego un escalonado calentamiento entre 1970 y 1990. Eso desembocó que para finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, líderes de la talla de Ronald Reagan y Margaret Thatcher incluyeron en sus agendas políticas el calentamiento global como una amenaza para todo el planeta. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? La generación de energía y el calor mediante la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural provoca una gran parte de las emisiones mundiales. La mayor parte de la electricidad se sigue produciendo con combustibles fósiles. Tan solo una cuarta parte proviene de la energía eólica, la solar y otras fuentes renovables. Países como Chile y Uruguay actualmente están apostando decididamente por energías renovables, mientras que otros,
como México, parecen en cambio privilegiar los combustibles fósiles. La industria y el sector manufacturero generan emisiones sobre todo a partir de la quema de combustibles fósiles que permite producir la energía necesaria para la producción de cemento, hierro, acero, electrónica, plástico, ropa y otro tipo de bienes. La minería y otros procesos industriales también liberan gases. La tala de bosques para crear granjas o pastos o por otros motivos provoca emisión, ya que los árboles al ser cortados liberan el carbono que han estado almacenando. Como los bosques absorben dióxido de carbono, su destrucción también limita la capacidad de la naturaleza para mantener las emisiones fuera de la atmósfera. La producción de alimentos requiere energía para hacer funcionar los equipos agrícolas o los barcos de pesca, generalmente con combustibles fósiles. Los cultivos también provocan emisiones, como al utilizar fertilizantes y estiércol. El ganado produce metano, un potente gas de efecto invernadero, y las emisiones también proceden del envasado y la distribución de los alimentos. La mayoría de los coches, camiones, barcos y aviones funcionan con combustibles fósiles. Esto hace que el transporte sea uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero, especialmente de las emisiones de dióxido de carbono. Los vehículos de carretera representan la mayor parte, pero las emisiones de los barcos y los aviones siguen creciendo. Pero, ¿qué medidas mundialmente se han tomado para mitigar este problema? El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El acuerdo, en tres objetivos principales, busca lo siguiente: mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Y por último, elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático puede tener consecuencias a nivel nacional, regional, departamental y demás, pero tenemos que tener en cuenta que el cambio climático puede tener consecuencias a nivel mundial, empezando por la migración. Las migraciones, empezando porque son un problema que ya se está dando en el país, el cambio climático puede ayudar a que las migraciones aumenten, porque por la proliferación de los desastres que se va a producir, si el lugar donde se produce no está preparado social y económicamente para darle frente a estos destrozos, se va a producir un importante movimiento de población, es decir, en resumidas palabras, aumentarán las migraciones. De hecho, esto lo respalda la ONU, afirmando que el cambio climático puede provocar desplazamientos más que los conflictos armados. Y estudios mundiales aseguran que el cambio climático puede provocar que más de 140 millones de personas abandonen sus hogares en las próximas 3 décadas. Entonces, estamos hablando de una problemática que tenemos que concientizar ya para que podamos prevenir esto de alguna manera u otra. Tenemos también las causas ecológicas, que estas van a afectar a la reproducción de muchísimas especies, marinas, terrestres o aéreas, teniendo en cuenta que se puede haber una posibilidad de extinción de muchísimas especies que habitan en zonas más turísticas del país. Y aparte de esto,
se va a generar una proliferación, como ya hablé anteriormente, la migración de especies peligrosas de otros hábitats que rumben hacia unas faunas pues que son vulnerables al lado de estas. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a invadir un territorio que puedan ser atacadas y puedan ser extintas, ya que tienen que buscar rápidamente un ecosistema en donde puedan subsistir. Y pues bueno, cosas como estas pueden destruir la fauna de un país. Por ejemplo, Colombia, en el Amazonas, se pueden proliferar grandes cantidades de especies en un conjunto muy pequeño. ¿Y qué va a pasar? Las especies que más predominen van a acabar con las especies pues más débiles. Pues nos vamos a quedar sin faunas, y lo mismo puede pasar en otros países, por eso se está nombrando a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta que a nivel político el gobierno debe gastar muchas cantidades de dinero, más exageradas que las que gasta un gobierno promedio, para brindar a la ciudadanía educación y protección para que se acoplen a vivir dentro de un cambio climático que este constantemente vaya debilitando el poder político, ya que estos tienen que manejar y supervisar de manera estricta los gastos económicos del gobierno, y se tiene que hacer un conteo más estricto para comprobar si los activos que se estén metiendo para el cambio climático, si estén llegando al objetivo principal o se estén robando, ya que pues existe la corrupción, y pues la corrupción no va a dejar que estos activos puedan llegar de manera directa. Aparte de esto, dejando esta problemática a un lado y los grandes olvidos monetarios que va a tener esto, van a haber muchas zonas del país que van a ser afectadas, ya que el gobierno no las va a tener en cuenta, porque de tanta presión que va a tener el gobierno va a olvidar proyectos a largo plazo que se estén cumpliendo en las zonas más pobres del país, y pues todo esto van a quedar como medidas secundarias. Y aparte de esto, los índices de corrupción van a aumentar, ya que cuando se presentan sequías en un país por un cambio climático, los funcionarios de otros cargos pueden otorgar su país en emergencia de sequía. Pues se argumenta los niveles de suelo, se argumenta por qué se declaran en emergencia natural. Pues obviamente pueden manipular esta información para que la ONU o otras entidades les den dineros, y estos se queden con ese dinero. Es decir, se podrían aprovechar del cambio climático para ganar dinero ellos mismos.